espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina, con los doctores Eladio Hernández, psicólogo; Amaury García, neurocirujano; y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a todos sus hogares en una versión más de Hablan los Doctores, programa como es de su conocimiento, que tiene como finalidad pues llevar información, educación en el ámbito de la salud en su más amplia dimensión. Buenos días, Eladio. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo sigue tu salud? Muy bien, mejorando cada día. Recuperación permanente. Total. Excelente. Lo que sí entra en vigencia el día de hoy, Nelson Rodríguez Monero, es la veda de los vecinos de República Dominicana, quienes decidieron que 23 productos que se hacen de este lado, que se cultivan de este lado, no van a entrar por tierra a ese país, en donde es el país en este momento más pobre del continente, y se están dando el lujo de no permitir. Pero yo pienso, esto es una opinión muy personal, que es una lucha entre empresarios, entre comerciantes. Yo no sé hasta qué medida, Nelson, nos afecta a nosotros esta veda que están haciendo los haitianos, y aparece esta información en todos los periódicos locales de que desde hoy empieza este proceso. Y te dejo otra también. Desde hoy empieza también el proceso de los malbetes. O sea, hay que buscar un billete más para poder circular en la calle. Bueno, muy bien, realmente una situación que ya estaba anunciada, que había sido diferida por parte de Haití, el tema de que no podrán 23 artículos, bienes de la República Dominicana que comercializa con diferentes sectores de los vecinos haitianos, no van a poder entrar por la vía terrestre, podrían entrar por la vía, por agua, como dicen, por puerto o por vía aérea. Sin embargo, esto afecta prácticamente el 87-88% del comercio de República Dominicana con Haití. Se han esgrimido muchas motivaciones, unas que van de parte de las autoridades haitianas con respecto al tema de lo que ellos le llaman contrabando, y que no tienen facilidades para controlar esto, y que ellos están dejando de percibir una gran cantidad de recursos económicos en dólares, por lo cual tienen mecanismos más expeditos para fiscalizar, controlar estas importaciones de Haití. Otros hablan de que ha sido una especie de acuerdo desde el punto de vista electoral financiero, es decir, empresarios haitianos se comprometieron, de acuerdo a versión de un periódico haitiano, se comprometieron a darle 1.7 millones de dólares a el presidente haitiano con fines electorales, de modo que también se ha hablado de eso. Pero sí, República Dominicana tiene que tener presente que independientemente de lo que afecta a República Dominicana, es una medida de ellos, así como nosotros reclamamos que tenemos soberanía y que podemos aplicar nuestras normativas, reglamentaciones migratorias para controlar eso, y que ningún país del mundo ni ninguna institución internacional puede interferir en eso siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Asimismo, Haití tiene el derecho para tomar las medidas. Evidentemente que hay acuerdos, y acuerdos bilaterales entre República Dominicana, incluso ha salido que ellos están violando esos acuerdos, sobre todo acuerdos que están tomados en la Organización Mundial del Comercio, donde existen estipulaciones que son las que pueden dar al traste con disposiciones que pudieran asumir los países, es decir, todo aquello que interfiera
el libre comercio entre los países. Fíjense que cuando hay situaciones hasta sanitarias, recuérdense cuando la epidemia de cólera, la Organización Mundial de la Salud jamás hubiese aceptado que República Dominicana tomaras algunas disposiciones que interfirieran con el comercio entre República Dominicana. Aún Haití tenía ya una epidemia en su buena, como dicen, de cólera, y sabíamos nosotros que de una u otra manera iba a llegar a República Dominicana por el tráfico muy fluido. De modo que nosotros lo que tenemos que prepararnos para eso, buscar mercado y además mantener el diálogo. Los diferendos, los problemas entre las naciones se resuelven mediante el diálogo, no tomando posiciones unilaterales, ni tomando, digamos, posiciones ultranacionalistas que en este momento la toman por problemas de tipo electoral, tanto en República Dominicana como en Haití, pues se grimen esos sentimientos nacionalistas para tomar posicionamiento algunos de los países en el sentimiento de la gente. Es decir, que todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y así como, por ejemplo, Colombia está tratando de resolver su problema con Venezuela mediante el diálogo, que Colombia con la fuerza, la FARC, está tratando de buscar la paz. En fin, el tema es el diálogo. Nunca tú puedes retirarte del diálogo. Se integra con nosotros el doctor Amaury García. Muy buenos días, Eladio Hernández. Estuve hablando muy buenos días. Óyeme, estuve hablando solo. Como se avecina ya el torneo electoral, otoño-invernal, como le llaman. Usted ha venido con su corbata liceísta, usted con su escogidita. No, señor. Yo no soy de la Estrella, pero... No, señor. Yo aunque ustedes vean esta corbata roja, yo soy aguilucho. Yo debería ponerme una amarilla. Usted debe cambiártela, porque yo soy escogidita. Muy buenos días, amigos. ¿Y tú, Eladio, qué tú eres? Yo soy liceísta. Bueno, tú... Está a tono, entonces. Está a tono. Muy buenos días, amigos televidentes, colegas, muy buenos días. Miren, uno de los escándalos que en los días que nos han antecedido... Permíteme darle el agua. pero el agua es vida, no la desperdicia. Había un comercial hace muchos años. Estamos esperando ese comercial con nosotros. Sí. Entonces, miren, uno de los escándalos más sonoros que ha ocurrido en los días antepasados ha sido el tema de la OISOE, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Eso significa, desde el punto de vista literal, esa sigla, Oficina de Ingenieros que se dedican a supervisar las obras del Estado. Nada más desafortunado ha sido que esta oficina se ha dedicado durante prácticamente de su fundación, que si vemos desde el punto de vista institucional de las diferentes... es un invento del PLD, ¿verdad? No, papá. No, eso fue del doctor Balaguer. Del doctor Balaguer, pero, sí, pero fíjate, lo interesante no es... No recuerdo el último periodo de Balaguer. Pero lo interesante en todo caso, colegas... Pero mire la respuesta, no papá, o sea, le llegó. No, pero veamos algo, señores, miren. El asunto es que este instrumento nace para supervisar las obras que está haciendo el Estado. Ahora bien, esto se ha convertido en un ministerio. O sea, esta oficina maneja tantas obras, ejecuta tantas obras que prácticamente compite con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y dónde hemos llegado a caer? Hemos llegado a caer en que esta oficina se ha convertido en la retranca desde el punto de vista de ejecutar de manera eficiente las obras que el Estado está haciendo. Entonces, ocurre que aquellas famosas obras de grado a grado se asignaban precisamente a través de la Oficina Supervisora de las Obras del Estado. Las asignaciones de manera medalaganaria, mira, se me acabó el presupuesto, Nelson, mira, dame el favor, conclúyeme esa obra, que olvídate que yo te pago. Y en el día de ayer, precisamente, el famoso hombre del maletín, un abogado que se hacía pasar como asistente de uno de los apresados, pues es incluido ahora en uno de los elementos que se vinculan con este asunto. Pero, señores, no debemos nosotros llamarnos a engaño. ¿Por qué razón? Miren, es muy cuesta arriba que una institución que usted dirija, que una institución de esta naturaleza, que usted esté
que sea el jefe, como ocurre en la República Dominicana, porque aquí hay jefes. Y Trujillo todavía vive acá, está detrás de las cámaras, está en las instituciones, en diferentes instituciones públicas y privadas. Óigame, ¿usted cree cuál es el comportamiento de esta red mafiosa? Es que una vez ya usted tiene la obra ejecutada, en muchos casos, entonces no aparecen los cuartos, no aparece el dinero, pero es un mecanismo de presión en el cual ellos entonces son los que gestionan y dicen, no, espérate, a ti te deben 10 millones de pesos o 100 millones de pesos, no hay ningún problema, mira, ese dinero tú lo tienes la próxima semana, pero en vez de 100 millones, tú vas a recibir 70 millones y ahí te tumban un 30%. Pero ocurre, como decía un colega de la Z101 antes de ayer, el caso específico de un informe, dio nombre y todo eso, que decía que un ingeniero tenía una obra de 35 millones, o sea, le adeudaba la OISOE 35 millones de pesos. Y le dijeron, mira, nosotros te vamos a pagar 25 millones. Y el hombre, en la práctica que ya se ha hecho habitual, aceptó. Pues ocurre que le llevaron 2 cheques, uno de 8 millones y otro de 17. Le entregaron el de 8, vaya, cámbielo y llámeme cuando ya esté el dinero en efectivo. Regresó, le entregó los 8 millones, entonces en ese momento, mire, eso es lo que a usted le corresponde. Entonces, real y efectivamente, yo creo que la indignación que dice que el presidente de la República asume caso de extorsiones, Danilo Medina, sale en el Nuevo Diario en el día de hoy. Esto más que indignación, esperamos que realmente se asuma esto, porque en definitiva, esto lo que hace es que deja desnudo que la corrupción en la República Dominicana está en los más altos niveles y ya se ha hecho tan común que muchos de los amigos de uno que son ingenieros te dicen, no, pero que eso es normal, y se ha hecho tan común. Entonces yo espero que realmente el presidente asuma esta situación de estas extorsiones, porque esto encarece las obras, porque obviamente de dónde va a salir esos porcentajes de estos extorsionadores, salen naturalmente de las costillas de nosotros. Esto es muy lamentable, ojalá que... Óyeme, lo que pasa es que aquí todo se distorsiona. Cuando eso nace, la OISOE tenía su sentido. Es decir, tú debes tener una institución externa a la institución que construye, que supervise, es obra pública, que supervise la calidad de las obras, que supervise que el presupuesto que se establece se corresponde con lo que se va a construir. ¿Qué pasa? Que con el tiempo todo se va distorsionando y terminó OISOE construyendo hasta más que obra pública. Pero ¿qué ocurre? Que, fíjate, hay un mecanismo. Se supone que si tú ganas una obra, ya sea por licitación o ya sea por sorteo o por el mecanismo que establezca la famosa 340-06, la ley que norma el tema de contrataciones, concesiones, en fin, de obras del Estado, para tú iniciar la construcción debe dársete un avance. Es decir, se oye hablar mucho de que no tienen una línea de crédito en el banco, en Banreserva, para que vayan a tomar prestado, pero desde que ellos tienen que tomar prestado para iniciar la obra, están encareciendo la obra y está afectando al ingeniero constructor, porque ya él tiene que pagar intereses de ese dinero, es un negocio. Es decir, simple y llanamente, usted le da un inicial y contra cubicación usted le va dando los dineros, de modo que al terminar la obra concluye el pago de la obra. Es decir, así es que tiene que hacer. ¿Cuál era el mecanismo este? Que además de tener el tema de la línea de crédito, buscaban mecanismos para que no pudieran utilizarla. Y entonces esos ingenieros tienen que tomarle prestado a esa gente que están sindicados como eso, aparentemente. De modo que ahí hay corrupción. Pero eso se replica en muchísimas instituciones. Yo espero que Danilo Medina, porque siempre lo he dicho aquí, yo soy un individuo que apoyo la reelección de Danilo Medina, siempre y cuando sea para mejorar la
calidad institucional en la República Dominicana. Porque es así como se va a disminuir en su mínima expresión el tema de la corrupción y hacer eficientes las instituciones. Eso es lo que hay que hacer. Y como Danilo Medina no va a ser presidente nunca más, de acuerdo a la normativa, que yo espero que no se cambie más, entonces tiene que hacer como hace Obama o cualquier presidente en Estados Unidos en su segundo periodo, que hace muchas cosas que no hacía en el primero porque hay cosas que tienen su costo político. Ok, bueno, pero vámonos a los médicos. Y yo tengo una inquietud, doctores. Con el Día Internacional del Envejeciente, de tu día. Sí. Mire, por cierto, la próxima, déjame echarte un balde de agua fría rapidito. Mira, la próxima semana, el próximo viernes, mañana nosotros tenemos un programa, nuestro programa estelar de cada viernes, traemos un invitado, un clínico. En el caso de mañana vendrá el doctor Sócrates Batista, quien es gastroenterólogo, dirige la unidad de gastroenterología de CEDIMAT. Y el próximo viernes tendremos entonces, como dirían en el campo, de mañana en 8, el viernes 8. Ahí tendremos al doctor Gerardo de la Rosa, cardiólogo, a propósito de que antes de ayer era el Día del Corazón. Vamos a conversar con ese cardiólogo. Eso es el próximo viernes, el viernes 8, y mañana estaremos hablando con el doctor Sócrates Batista, del tubo digestivo. Vamos a ir desde la boca hasta el ano. Así será. Miren, señores. Yo quería preguntarle a ustedes, la manipulación, la atención que hacemos con nuestros niños, desde 0 hasta la adolescencia, puede causar el hecho de no saber cargar a un niño, el hecho de dejarlo al descuidado, podría producir daños a la columna vertebral y que esto incida para toda su vida. Y el caso, por ejemplo, yo lo ampliaría tu pregunta, tanto al pediatra como a mí mismo, y es el famoso zarandeo. El zarandeo, sí. El tomar al niño, ¡ay, qué lindo!, y tirarlo hacia arriba. Brincarlo para arriba. Mira, hemos visto de todo. Hemos visto desde niños. Recuerdo un caso de un niño que llegó con una fractura deprimida, una herida craneal. Wow. Con fractura de uno de los huesos del cráneo por una hélice de un abanico. Dios. ¿Entienden? Afortunadamente, pues se pudo corregir, se pudo hacer una corrección quirúrgica. Tuve que atender un lactante que tirándolo hacia arriba se le fue para atrás y el niño cayó de cabeza. Exacto. Por suerte no murió. No, por suerte, pero y quizás no tuvo... Tú sabes que el niño lactante... Es de agua. Sí, no, y que tiene, digamos, todavía los huesos cartilaginosos. Exacto, por eso es de agua. Que son flexibles, que no se tiene rompen. Cierta flexibilidad, pero evidentemente que hizo una conmoción cerebral. Exacto, entonces ahí viene... ingresarlo y... Correcto, y entonces muchos de estos casos pues pueden tener lesiones que pueden repercutir, que obviamente el niño lo que hace es que la manera de expresarse, como es llorando, el llanto, básicamente es la manera en que los niños se comunican, pero ¿quién mejor que tú, Nelson, para hablarnos de los niños? Sin embargo, el tema del zarandeo, el tema de tirar a los niños hacia arriba, eso puede provocar, mira, el cerebro está flotando literalmente en agua, en un líquido cefalorraquídeo, como esta copa que se ve acá. Imagínate que colocamos una esfera y ocurre que el encéfalo, nuestro cerebro, está flotando en ese líquido y ese líquido permite entonces... O sea, que no está fijo, no se ha fijado. No, o sea, el cerebro no está clavado en los huesos del cráneo, sino que está boyando en ese líquido, y ese líquido es lo que permite que se resistan traumatismos desde fuera hacia adentro, en fin. Y por eso se habla de la molleja, ¿no? La mollera. La mollera. La mollera. La mollera es una parte del pollo muy buena, muy buena, déjame decirte, pero que es un reservorio de heces. La mollera es lo que originalmente era el buche del pollo. Exacto. Entonces después usted lo procesa y se convierte en la molleja. Pero la mollerita en el niño, tú sabes que la fontanela, los huesos... cuando en su formación del niño no están soldados como el de nosotros, porque
el cerebro tiene que crecer. Sí. Incluso existe Y una otra patología función que muy se llama importante. craniosinostosis, donde los huesos se soldan, se pegan antes de Tempranamente. tiempo e impiden que el cerebro se desarrolle. Pero que hay un Wow. detalle también. ¿Y a qué edad se supone se solda el cerebro? Escúchame Ok. un detalle, Eladio. Pero una cosa, Nelson, en los años 50, 40, en el año 0, 1900, en el año 1800, 1700, 1500, ¿cómo nacíamos nosotros? No era con una comadrona, no era asistiendo. La madre de Sócrates, que era comadrona, era mayéutica. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos atravesar un canal tortuoso que es el canal del parto. Y si tenemos entonces Los estos huesos soldados, rígidos, como dice, ¿cómo sale? ¿cómo salimos por ahí? Entonces, tú tienes literalmente, miren lo que ocurre. Esto sería el hueso parietal, este hueso de acá, esta chapa de este lado y esta chapa de este lado. Ocurre que se cabalga, uno se monta sobre otro. Ok. Es como la culebra. Ustedes han visto cómo la culebra tiene la capacidad de engullir. Desencaja la mandíbula. Exactamente. Para animales grandes poderlo. Para poder engullirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros para pasar el canal del parto necesitamos tener la mollera. Y esos espacios que hay entre hueso y No hueso, molleja. que no se ha soldado, que no se ha osificado, entonces eso se conoce como la fontanela. Pero que si le decimos a la gente de Altamira, que qué es eso de fontanela, no nos va a entender. Entonces esa es la famosa mollera. Y ustedes los pediatras, Cuando ¿para tú qué ves un usan? niño recién nacido que nace vía vaginal, siempre va a ver que tiene la cabeza alargada. Sí. Es como si fuera una Y se forma aquí atrás un coso. porque cabalgan una los capota. huesos para permitir que pueda atravesar el canal del parto. Ok. Si los huesos están soldados, ¿cómo sale esa cabeza por ahí? No hay Imposible. posibilidad. Entonces, Nelson, ustedes los pediatras, cuando tú te dedicabas a la pediatría, ¿para qué ustedes usan la fontanela? Ese espacio que normalmente cuando tú lo pones la mano, pues está deprimido, está para adentro. ¿Qué utilidad tiene eso? Incluso, bueno, lo primero es que eso tiene un nivel, de acuerdo al crecimiento y desarrollo del niño, va cerrándose. Entonces tú puedes tener que la fontanela, la mollera, no se cierre en el tiempo prudente. Entonces ese niño puede tener un problema de malformación, ese niño puede tener un problema óseo, cartilaginoso. Entonces tú tienes que investigar por qué no cierra eso. Puede tener hidrocefalia. Entonces ahí cómo tú vas a encontrar la fontanela. Entonces, si se abomban las fontanelas, como decimos, fíjate que todo el mundo le pone la mano a la mollerita. Exacto. Esa mollerita Y está usualmente blandito. tiene como un poquito una depresión. Exacto. Si eso está abultado, eso se traduce en que hay un aumento de la presión intracraneal. Eso puede ser consecuencia. Si tiene fiebre, tiene que sospechar que puede tener meningitis el niño. Puede tener una hidrocefalia, que tenga el conducto que drena, el conducto de Silvio, como se llama, que drena el líquido cefalorraquídeo, pudiera tener algún tipo de obstrucción y ese niño desarrolla una hidrocefalia. Entonces va a estar abombado. Si el niño tiene, por ejemplo, una hipervitaminosis A, que produce lo que se llama pseudotumor cerebral, eso va a producir abombamiento de la mollera. Es decir, que ese es un signo importante para poder descartar o no algún tipo de patología en el niño. Correcto. Entonces, ese zarandeo y esa movilización de los niños es muy peligroso porque nosotros podemos provocarle en aras de una falta de información, de ponerse de gracioso. ponerse de gracioso, podemos terminar provocándole lesiones que pudieran compararse a las lesiones que ocurren en los traumas, por ejemplo, en los vehículos de motor. Wow. Claro, porque al tú impulsar el niño hacia arriba, ocurre que tú estás provocando que el cerebro se desplace hacia el techo, se golpee y el niño puede terminar con hemorragias cerebrales y eso puede ser catastrófico, llevar entonces Para toda la vida. Exacto, en el desarrollo de ese cerebro se puede trastornar las vías, todos esos axones que comunican el cerebro con otra parte del sistema nervioso pueden afectarse, pueden romperse. Pero doctores, escúcheme, doctor. Déjame terminar y conectado con esto mismo.
con respecto al tema de los accidentes en la casa, sobre todo con niños. Todo es evitable, por eso la importancia... Ese debe ser un programa que nosotros debemos hacer. Por eso la importancia de ya que... llegó el pediatra, tranquilo. El pediatra en la consulta de puericultura, es decir, la consulta de niños sanos, o consulta de cualquier tipo, aunque tenga un problema. ¿Cómo se llama la consulta de niños sanos? Puericultura. Entonces, dilo al paso. puericultura. Este hombre viene de Moca, acelerado. Entonces, hay energía acumulada porque el tiempo no venía. Puericultura. Exactamente. El pediatra tiene que ir educando a la madre sobre el desarrollo del niño. El niño nace y a la vez que va desarrollando desde el punto de vista musculoesquelético y neurológico va haciendo una serie de acciones. Por ejemplo, el niño recién nacido usted lo pone en una cama y no se va a mover de ahí. Pero ya el niño que tiene 3 meses es capaz de rotar sobre su eje, es decir, el voltearse. ¿Qué ocurre? Que la madre puede ponerlo en la cama y se va a peinar o hacer cualquier actividad. Ese niño rota y termina que se cae de la cama. O se puede también asfixiar, entonces, porque se puede enrollar sobre una sábana. Muchos niños, yo lo tuve bastante en la... va porque se caía de la cama, la mamá lo ponía, el niño rotaba y entonces, o se volteaba, como dicen, y se caía. Y llegaban allá, por ejemplo, con un hematoma, con un seroma, si era 2 o 3 días después. Mire que le salió el niño tiene este edema, es un edema blando, ¿ve? Se llama seroma, y tú tienes que investigar, pero doña, este niño se le cayó a usted. Porque a veces ellas no piensan en eso. Si el niño inicialmente llora, no tiene ningún problema. Posteriormente, cuando tú le haces una radiografía simple de cráneo, tú vas a encontrar en muchas ocasiones fracturas lineales, sin desplazamiento. No tiene la famosa fracturita de ping-pong. Exactamente. ¿Te acuerdas de la fractura de ping-pong? Un abollamiento. Que es precisamente por la característica del hueso del niño, que es un hueso cartilaginoso, que no se ha osificado. Entonces se produce la fracturita, se va como si fuese una bolita de ping-pong. Imagínate que tú tomas una bolita de ping-pong, cuando tú la aprietas, entonces se abolla la pelotita de ping-pong. Así mismo se forman las famosas fracturas de los niños que tienen esas edades. Otra cosa, por ejemplo, el niño ya a los 5 o 6 meses es capaz de sentarse. Entonces, si el niño está en el borde de la cama y se siente y está en el borde, se va hacia atrás. Y entonces también se caen de la cama. Ten cuidado. Y a diferencia de los niños, yo tengo una caída evidentemente que es catastrófica, porque nosotros los adultos mayores, por el día. Tengo un hombre que se ve muy bien. Pero ¿a qué edad? Espérate, yo quiero insistir en esta pregunta. Yo quiero insistir en esta pregunta. ¿A qué edad se soldan los huesos del cráneo, los huesos que protegen el cerebro? Mira, este es neurocirujano. El cerebro, digamos, alcanza su desarrollo alrededor de los 8 años. ¿Ves? Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que la cabeza no sigue creciendo. Si tú le haces una radiografía a un niño de... pero un niño de 8 años ya está en 4º curso, doctor. Sí, claro, pero el cerebro sigue desarrollándose hasta los 8 años. ¿Ve? Pero si tú le haces una radiografía, digamos, a un niño de 10 años, de 11 años, de 12 años, aunque tú al tacto le sientas los huesos que están soldados, si le haces una radiografía va a ver que hay un tejido fibroso que todavía permite el crecimiento. Porque usualmente el crecimiento corporal del ser humano está entre los 19, 20, 21 años. Es decir, que hasta ahí es capaz de crecer. Si se sorda antes, reitero, entonces hay dificultad. Encierra el cerebro, no, porque el crecimiento del cerebro es que empuja el crecimiento de la cabeza. Así es. Tú puedes tener lo contrario, que un niño tenga un hipodesarrollo cerebral y como consecuencia se le quede la cabeza chiquita. De modo que la microcefalia, la cabeza pequeña, que tú lo ves que no tiene proporción con el cuerpo, se asocia a retraso mental, porque ese cerebro no se ha desarrollado. Y la cabeza puyúa que nosotros vemos en algunos... Lo llaman dolicocéfalo. Eso se produce casi siempre en relación a las osificaciones muy tempranas, como decía Nelson hace un momento, de las suturas. Entre hueso y hueso se forma una costura ósea, eso se conoce como las suturas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa osificación muy temprana provoca entonces que se quede enclaustrado, que se quede cerrado, y
los huesos siguen creciendo, pero ocurre que esa osificación, esa costura ya está tirada ahí, ¿y qué hace? Entonces el cráneo empieza a crecer en el sentido donde la sutura se produjo, y eso entonces se conoce como craneosinostosis. Cuando esa enfermedad ocurre, en muchos casos tenemos que hacer prácticamente, desmontar la bóveda craneana, quitar la bóveda craneana y crear entonces la sutura, nosotros fabricarla. Donde está la sutura sagital, comer todo ese hueso, ¿Y a qué edad se hace eso, Amado? No, eso desde que se identifica. Estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros hemos operado niños que no es nuestro fuerte, la neuropediatría. Aquí, afortunadamente, tenemos 2 neuropediatras formados, que yo tenga conocimiento, en la isla de Puerto Rico, con muy buenas, son los doctores Wagner Sánchez y el doctor Heyuar Flores. Heyuar está en el Cibao y Wagner Sánchez está acá en la capital. Desconozco si hay otra persona más formalmente entrenada para el manejo de la neuropediatría. Pero lo que quiero significar es que entonces lo que hacemos es que tomamos esos huesos, hacemos una carretera por el medio, tomamos aproximadamente 1 centímetro de un lado y 1 centímetro del otro lado, y entonces fabricamos la sutura. Wow. Los huesos. Separamos los huesos para que siga creciendo, y en la medida que va creciendo, entonces ese espacio se va cerrando y finalmente se cierra. Mira, no pasa nada. Y una última pregunta. Para complementar lo que Mauro está diciendo, si tú tienes el cerebro y tú tienes el cráneo está constituido por varios huesos, el hueso frontal, tenemos 8 huesos, los huesos parietales, el occipital, los temporales. Entonces, cada hueso de eso tiene un origen diferente y entonces crecen y están, digamos, adosados, no están unidos. Con el tiempo se va osificando y se cierra esa sutura. ¿Qué ocurre? Que puede ser que una sutura se cierre primero que otras, y esa sutura, dependiendo cuáles se cierren primero, entonces hacia ese sitio no va a crecer el cerebro, el cráneo. A donde va a crecer es hacia donde no se han cerrado. Y entonces eso quiere decir que cuando tú tienes una cabeza de ese tipo, alargada, es una cabeza que ha tenido un problema con alguna sutura que se han cerrado antes que otra, y el cerebro crece. Bueno, señores, hemos cerrado por el día de hoy, ¿verdad? Sí. Hemos cerrado por el día de hoy en Hablan los Doctores, porque ya llegó por ahí un llegó patrón. El compañero de Nelson Rodríguez Monegro. Llegó un patrón por ahí. Veo ahí una imagen ahí estoica. Señores, mañana estaremos con el doctor Sócrates Sánchez, gastroenterólogo, quien va a conversar de las enfermedades del tubo digestivo desde la boca hasta el ano, pasando por el estómago, el esófago, intestino delgado, colon, cáncer, de todo. Mañana, señores, estaremos en una entrega más del apéndice, que no sirve para nada. Hasta el apéndice. Bueno, buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo; Amaury García, neurocirujano; y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.